el video de hoy vamos a aprender algo muy importante, saber frenar. Les voy a enseñar 5 técnicas diferentes y ustedes aplican la que más les guste o la que más puedan. Van a notar que van a hacer algunas de dificultad nivel básico y otras de mayor dificultad para cuando tienen más dominio con el patín. Y para poder frenar bien también es muy importante que el freno esté en una altura en particular. Así que quédense hasta el final que les voy a enseñar cómo ajustar el freno a la altura ideal para patinar mejor. ¿Ya estamos filmando? Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Giulia Angelosi. Como les dije, hay muchas maneras de frenar. Yo les voy a enseñar en el día de hoy solamente 5 para que ustedes hagan la que más les guste. La básica y la principal es la de frenar con los frenos de nuestros patines. Tengan en cuenta que estas maneras de frenar que les voy a enseñar a continuación son para patines escuados, o sea, los patines que tienen las 4 ruedas, 2 en cada lateral. Si lo van a hacer con rollers, puede ser que alguna de las opciones que les enseñe les sirva y otras que no, con rollers o con patines de línea. Así que empecemos. La básica, la número 1 es la de frenar con los frenos. ¿Cómo tenemos que hacer? En un video de aprender a patinar hace mucho lo expliqué, lo voy a retomar de nuevo. ¿Por qué? Porque mi idea es también enseñarles a frenar hacia adelante y también hacia atrás con los frenos. Así que vamos rapidito con la parte de hacia adelante porque ya la expliqué acá si quieren verlo con mayor precisión. Nos empujamos, venimos patinando y para poder usar el freno lo que tenemos que hacer es presionar el freno, pero no fuerte porque se van a lastimar, sino que tienen que hacerlo de manera pausada, tienen que hacerlo presionando de menor a mayor fuerza. Venimos y vamos cada vez pisando más fuerte. Lo importante al frenar es que pongamos la zona del abdomen y de la espalda bien firme, porque si se aflojan lo que va a suceder es esto. Entonces, tienen que estar firmes y derechos arriba. Eso es lo básico para poder bajar la velocidad o frenar con nuestros frenos de los patines. Para frenar para atrás es similar que para adelante, lo único que la fuerza que ejercemos va a ser al revés. El pie también se va a ubicar por detrás y lo que tenemos que hacer es flexionar ambas piernas para no perder el equilibrio. Entonces flexionamos ambas piernas y la presión que vamos ejerciendo es cada vez mayor. El cuerpo lo mismo, tiene que estar firme, no se tiren para atrás ni para adelante. Vamos a probarlo a velocidad. Nosotros venimos patinando, empezamos a presionar y cada vez vamos presionando más fuerte para lograr la aceleración 0. Pueden hacerlo con cualquiera de los 2 pies, con izquierdo o con derecho. Esta manera de frenar desgasta un poquito las ruedas, por eso van a notar que la mayoría de los patinadores y de las patinadoras frenamos de esta manera, pero hay que tener cuidado porque se gastan mucho las ruedas, entonces lo que podemos ir haciendo es cambiando de lugar las ruedas, obviamente siempre conservando el color. Ya lo veremos pronto en algún video de cómo se cambian las ruedas. Pero bueno, tengan en cuenta que es una manera de frenar común, pero que desgasta un poco las ruedas. Así que vamos a aprender a hacerla. Ya vamos, se llama también posición en T o en L. Nos empujamos un poco para agarrar velocidad. Lo que tenemos que hacer es estirar la pierna por detrás, estirada con las ruedas de adentro, y vamos presionando cada vez más hasta lograr que los pies queden formando una T o una L. Al igual que haciéndolo con el freno, también tenemos que ir presionando de a poco. Y obviamente el cuerpo... obviamente cuando hacemos... Obviamente cuando hacemos este tipo de frenada, el cuerpo también tiene que estar firme, la parte del torso y de la espalda tiene que estar firme, porque si no también al frenar, cuando se acerca la pierna, nos vamos a mover. Entonces, firme de arriba y van a ver cómo les va a ayudar a frenar mejor. Esta manera de frenar requiere de un poquito más de nivel del dominio de los patines. ¿Por qué? Ahora lo van a ver, se los voy a mostrar y después se los explico. Voy patinando, giro y freno. Esa es la idea. ¿Cómo hacemos esto? Es más fácil de lo que parece, ¿sí? Cuando estamos patinando lo que tenemos que hacer es girar para atrás, que eso ya lo vimos en este video, y al momento de frenar tenemos que clavar los frenos de golpe. Ojo que al hacerlo no se caigan para adelante, porque miren lo que va a suceder si están flojos. Es normal caerse, yo les digo que en esa posición y en esa frenada es normal caerse porque lo he visto varias veces. Así que pónganse firmes, cuando giran, inclina un poco el cuerpo hacia adelante porque si lo dejo derecho me voy a caer para atrás, lo inclino un poquito hacia adelante levemente y me mantengo con las 2 piernas flexionadas. Si las piernas no están flexionadas, también se pueden lastimar, entonces flexiono un poco las piernas. Vamos otra vez, voy patinando,
Hago el giro para atrás, freno con los frenos para atrás. Con esta manera de frenar también pueden disminuir la velocidad, no simplemente sirve para frenar. Miren, vamos a verlo a continuación. Yo voy patinando y voy cada vez pisando más y más. Es un poquito más difícil tener el control de la aceleración de esta manera, pero como poder se puede. Vamos con la última manera de frenar. Esta sí que requiere de mucho dominio del patín, de mucha fuerza de tobillos, de presión en las piernas. Entonces, si se animan, háganla, si no, no es obligatorio que la hagan. Un dato importante es que las ruedas que se aconsejan para hacerla mejor son las ruedas que tienen los bordes redondeados, porque van a notar que hay que derrapar. En cambio, las ruedas de patín artístico no tienen el borde tan redondeado, salvo las mías que están súper gastadas. Entonces por ahí cuesta un poquito más, pero se puede hacer, así que vamos a aprender a hacerlo. Nosotros vamos patinando, tenemos que ponernos un poco de lateral y la pierna que estaba al principio adelante se pone de costado para terminar de frenar. Mosquito. Vamos a hacerlo patinando. Derrapo y acerco. La pierna que primero apoyamos adelante, después la que va a derrapar para frenar. Uy, casi me caigo otra vez. ¡Ting! Bien hecho. Si están practicando, me da el sol. Si están practicando en la casa o en alguna pista y tienen alguna con respecto a cómo frenar, mándenme un mensajito por mis redes sociales que los voy a ayudar y apenas pueda les voy a contestar. O también mírenme porque en las redes sociales estoy subiendo mucho contenido más divertido y entretenimiento, así que si quieren seguirme en las redes sociales se las dejo por acá abajo. No duden en escribirme y vamos a seguir aprendiendo. Allá vamos. Para explicarles cuál es la altura ideal quiero cambiar mi freno porque el que yo tengo ya está bastante gastado y encontré uno guardado en mi caja de frenos y ruedas que usaba de chica que no está tan gastado, así que lo quiero cambiar, pero tengo un problema porque hace de los 17 años que no toco la plancha de este patín. No, pasó muchos años, como 10 años pasaron y no puedo sacar el freno. Voy a necesitar una mano extra. A ver, voy a probar con el otro. A ver si por acá puedo. No puede ser que esté tan ajustado. Igual yo tengo unas manos media. No tengo mucha fuerza en las manos que digamos, pero ¡por favor! ¡Yo! ¡Lo logré! Pude desajustarlo. Vamos a ver. ¡Salió! ¡Por fin! Objetivo logrado. Me quedé sin aliento. Bueno, y esto gira y gira y gira y gira. Tienen que tener en cuenta que los frenos, lo único que cambia es la rosca, el tipo de rosca que va en su plancha de patín. Entonces, al momento de comprarlo, lo único que tienen que tener en cuenta es si es rosca americana o rosca europea la que va en su plancha. Un dato que les tiro para que tengan en cuenta. Como ven, mi freno está súper archimega gastado. Lo que voy a hacer es cambiarlo por otro que no esté tan gastado, así les puedo explicar cuál es la altura ideal. Este freno que yo le estoy poniendo ahora no es muy bueno para saltos porque es como si fuera un plástico más que una goma. Entonces no tiene mucha elasticidad, mucho grip para saltar mejor. Pero bueno, para explicarle cuál es la altura ideal me sirve un montonazo, así que vamos a seguir con esto. Para saber si los frenos están en una altura correcta, es importante ubicarlos sobre una superficie lisa. Van a pisar el freno del patín. Una vez que están haciendo esto, van a ubicar la mano por detrás y si le entran 3 dedos, sí o sí tengan en cuenta que tiene que ser la mano del patinador. O sea, yo lo estoy haciendo porque son mis patines y yo voy a usarlos. Y tienen que pasar la mano por detrás. Si entran 3 dedos, la altura está perfecta. Ahora, si les queda mucho espacio, más que 3 dedos, puede que esté bien. 4 se podrían llegar a aceptar porque tengamos en cuenta que el dedo chiquito por ahí mucho puede que no sume, pero lo ideal es que sean 3 dedos. Si 3 dedos les entran, están en la altura perfecta. También pueden hacerlo por el lado de adelante. Apoyan el patín y lo que van a ver es que por delante pase un dedo. Si entra un dedo justito, está re bien. Vamos a ver qué pasa cuando están muy gastados y la altura no es la correcta. Ahora voy a volver a cambiar mis frenos por uno más gastado, así les muestro la diferencia y saben cómo acomodarlo lo mejor posible. Imaginemos, ¿no?, que usamos nuestro freno por mucho tiempo. Nunca tocamos la altura. Noten esto, si ustedes pisan el freno adelante, les puede entrar hasta 2 dedos. Miren esto. Lo que tenemos que hacer es
bajar la altura, lo bajamos, más o menos que quede un dedo, 3 dedos por detrás, chequeamos que todo esté bien y una vez que quedó ahí vamos a ajustar la tuerca de nuestro freno para que no se desajuste. Hay muchas tuercas que por ahí se falsean, tengan cuidado y vayan prestándole atención. Cada tanto chequeen que no se gire el freno, porque si se gira no les va a servir al frenar y se les va a gastar muchísimo y se les puede falsear también la rosca de la plancha. Entonces fíjense en cada tanto de que esté bien ajustado y que no se gira. Ajustarlo bien, me fijo adelante, entra un dedo y listo. Hay algo muy importante que tienen que saber sobre los frenos. Los míos están muy gastados, no se fíen completamente. Estos frenos son los típicos que tienen agujeritos. Al borrarse esos agujeritos quiere decir que ya es momento de empezar a cambiarlos. Así que lo que yo tengo que ir viendo de comprarme nuevos frenos para poder cambiarlos y tener un mejor pique, poder frenar mejor y demás. También vienen otros que son ahuecados por dentro, como que tienen un hueco. Y esos son más para patinar por hobby, para andar en la calle, para hacer patín recreativo, pero no ayudarían mucho al momento de picar y saltar porque tiene una buena base, una buena elasticidad. También vienen unos que son muy pequeños, que son chiquititos y casi que ni se utilizan para frenar porque son más para bailar, para hacer danza, para patinar haciendo pasos de baile, en donde el freno, si lo pisamos, nos puede hacer caer o trabar. También vienen otros que son con formas, porque hay muchos que hacen patín recreativo y que les gusta muchísimo tunear su patín, entonces vienen frenos con formas, entonces hay una gran variedad y todo depende de la actividad a la que ustedes quieran dedicarse. Hoy estamos en el pueblo de Tehuel, en la provincia de Santa Fe. La verdad que es un pueblo muy pintoresco. Es chiquito, pero me encanta, muy lindo y tranquilo. Así que si andan por acá, si pasan por la autopista que está muy cerquita, no duden en darse una vueltita y usar esta pista. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que les esté gustando y que les esté sirviendo el contenido, así que si les parece... Si les está gustando el contenido, no duden en dejar su comentario, en ponerle like o en suscribirse. Así que te espero. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!